Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Rosario Bravo, soy abogada, comisionada de la Defensoría del Pueblo, y el día de hoy vamos a desarrollar el tema de convivencia democrática dentro de este curso virtual que ustedes están siguiendo. A continuación tenemos, brevemente para poderles explicar lo que consiste el ámbito de intervención de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es una institución pública que tiene por función la defensa y promoción de los derechos fundamentales de las personas. ¿Cómo hacemos esta actividad? Supervisando el cumplimiento de deberes de las entidades públicas y supervisando también la adecuada prestación de los servicios públicos. Existen una serie de principios que orientan la labor de la Defensoría del Pueblo, básicamente el de indefensión, por el cual nosotros nos abocamos principalmente a aquellos grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, como lo constituyen los niños, niñas y adolescentes, que pues por su edad requieren de una protección especial por parte del Estado. Que estos niños y adolescentes tienen pues una serie de derechos que les son reconocidos por diversos instrumentos internacionales y nacionales, entre ellos el derecho a la educación. El derecho a la educación debe ser ejercido, como todos los derechos, dentro de condiciones mínimas que les permitan pues a los estudiantes poder adquirir conocimientos, poder tener un ambiente donde poder aprender y aprender también a sociabilizar con los demás estudiantes. Sin embargo, existen una serie de afectaciones o situaciones que afectan los derechos de estos niños, como por ejemplo en cuanto a la gratuidad de la educación, en cuanto a las situaciones de maltrato que puedan producirse de parte de los docentes hacia los estudiantes, o por parte de situaciones que también ocurren de violencia entre los estudiantes, que conocemos como los casos de bullying. Hay datos de interés que en realidad nos hacen plantear o pensar que es muy importante tomar acciones respecto a esta problemática, porque a nivel nacional la región Junín, de acuerdo al reporte del CICB, por ejemplo, a julio de este año, nuestra región ocupa el tercer lugar de hechos reportados de violencia. Y si bien es cierto, eso nos puede hacer pensar que nuestras instituciones, o hay muchas situaciones, denuncias y casos que se van presentando, eso también nos alienta, porque vemos que las instituciones educativas van reportando, van comprendiendo la necesidad e importancia de poder registrar los casos que se van presentando en el día a día, y eso hace pues que se pueda tratar y abordar de manera más adecuada este tipo de casos. Hay una serie de casos que van presentándose de violencia entre estudiantes, de parte también de personal de las instituciones educativas hacia los alumnos, a pesar de que creo en su gran mayoría todos los docentes saben pues que está prohibido poder propinar cualquier acto de maltrato físico o psicológico, discriminación o hostigamiento. Sin embargo, en el día a día pues los casos siempre se van presentando. Debemos entender que la institución educativa, como cualquier otro espacio, como cualquier otro ámbito, es un espacio de convivencia. ¿Por qué? Porque un estudiante transcurre 14 años de su vida dentro de las aulas para poder solamente culminar la educación básica regular. Tenemos 3 años de educación inicial, 6 años de educación primaria y 5 años de educación secundaria. Entonces eso obliga a poder brindar condiciones adecuadas, de modo tal que no solo se vaya a una institución educativa a adquirir conocimientos, sino también a aprender a sociabilizar dentro del marco de defensa de nuestros derechos y respeto de los derechos de los demás estudiantes. Uno de los principales problemas que a veces ocurren dentro de las instituciones educativas es el bullying o el acoso escolar, que ya sabemos es toda aquella manifestación de violencia de carácter reiterado, con el ánimo de causar daño, malestar en un estudiante por un estudiante o un grupo de estudiantes. Ejemplos, hay muchas situaciones muy concretas. En el año 2010, cuando esto todavía no estaba legislado, se presentó un caso bastante grave por el cual un estudiante incluso quedó parapléjico, producto de fuertes lesiones y agresiones que recibió de parte de sus compañeros de clase, a quienes lo molestaban constantemente por su origen, que era provinciano, y él estaba en un centro educativo de la ciudad de Lima. Eso ocasionó en aquella oportunidad pues que se iniciara todo un debate, y varios proyectos que estaban siendo evaluados sean aprobados, teniéndose como resultado la ley 29719, que es la ley que promueve la convivencia sin violencia en el ámbito educativo.
Esta ley desde ese entonces, desde el 2011 que ha sido aprobada, ya tiene varios años de entrada en vigencia y obliga a las instituciones educativas, al personal que labora, en disponer una serie de acciones para evitar que pues hechos de violencia entre estudiantes puedan ocurrir, y si ocurren, tomar las medidas necesarias de inmediato, de modo tal que se pueda dar solución a ese problema. De acuerdo a los alcances de esta ley, define al bullying como todo tipo de violencia que se caracteriza por conductas intencionales siempre, de hostigamiento, falta de respeto y maltrato verbal o físico que pueda recibir un estudiante en forma reiterada por parte de uno o varios estudiantes con el objeto de intimidarlo, excluirlo, atentando así contra su dignidad y el derecho a gozar de un entorno escolar libre de violencia. Pero sabemos eso siempre ocurre, entonces surge la pregunta de qué hacemos frente a este tipo de problema. Los casos siempre existen, ¿no? Verbal, físico, incluso el ciberbullying, que hoy en día está pues muy presente, lamentablemente, por el tema de redes sociales, por el tema de WhatsApp, Facebook y tantos otros formas que se van presentando. Entonces debemos plantear o pensar que respecto a este tema hay una necesidad de abordarlo o de, en todo caso, actualizar siempre las acciones que se van realizando, porque las modalidades van cambiando y ya es necesario tomar acciones al respecto. Nos preguntamos siempre quiénes son los responsables de la convivencia democrática dentro de las instituciones educativas. ¿Y quiénes lo son? Pues es el Comité de Tutoría o Convivencia Democrática, que está presidido siempre por el director de la institución educativa e integrado por el personal cuya labor está relacionada a abordar estos temas: el psicólogo, la trabajadora social, los coordinadores de tutoría, los auxiliares, y un rol muy importante lo cumplen los estudiantes, que también deberían tener representatividad en este comité, de modo tal que las acciones que se toman para prevenir como para atender casos de bullying o violencia escolar pues siempre tengan el aporte de los estudiantes, porque son ellos quienes participan de este tipo de hechos, ¿no? Entonces saben qué es lo que interiormente les hace a los chicos actuar de modo determinado para causar daño a un compañero, o cómo también se siente un estudiante cuando sufre un hecho de bullying o violencia escolar. De pronto la experiencia de los profesores, del director y demás nos puede dar también ideas sobre cómo actuar o cómo resolver, pero siempre es muy importante tener en cuenta la intervención, la opinión de un estudiante que pueda representar a todos los estudiantes dentro de este comité de convivencia democrática, que se le puede denominar comité de tutoría, equipo responsable de la convivencia democrática, pero la idea es que cumple esa función de abordar este tema dentro de la institución. ¿Qué debe hacer este comité de convivencia democrática? En principio, revisar los alcances de la ley 29719, su reglamento, e implementar sus disposiciones a lo largo del año. Establecer un plan de convivencia democrática que pueda contemplar algunas acciones, no tal vez en gran cantidad, pero sí algunas acciones concretas, dependiendo de la realidad de la institución educativa donde está funcionando este comité. Debemos entender que la realidad de una institución educativa de nivel primario, por ejemplo, de zona rural, no va a ser la misma a la realidad de una institución educativa de nivel secundaria de zona tal vez urbana, ¿no? Donde los problemas pues son diferentes, el modo de actuar de los estudiantes es distinto. Entonces debemos partir por identificar cuáles son los problemas que están aquejando respecto a violencia entre estudiantes en nuestro centro educativo, y a partir de eso establecer algunas acciones muy concretas, pero que nos ayuden a resolver este problema, o afrontarlo, al menos identificar los casos y todo eso. ¿Qué también debe hacer este equipo de convivencia democrática o equipo de tutoría, como le conocemos? Implementar su libro de registro de incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes, para poder tener allí información de qué casos se han estado presentando, en qué fechas, qué se hizo al respecto, a qué instancias se pudo hacerles derivaciones, cuáles son las acciones de seguimiento que se están haciendo respecto al caso abordado y todo eso.
Repito, en verdad, la elaboración del plan de convivencia democrática debe ser un tema consensuado, que no podemos coger el plan del año anterior y solamente cambiarle fecha y poner acciones que se nos ocurran, sino procurar recoger el real problema de la institución y ver mecanismos de cómo intervenimos, qué acciones, y las acciones que vamos contemplando de pronto de prevención, ir siempre pensando también en cómo las vamos actualizando de modo tal que vaya a la par con el pensamiento, con el actuar de los chicos. Anteriormente solíamos realizar con bastante énfasis acciones de información, qué sé yo, por ejemplo, a la hora de la formación. Pero nos vamos dando cuenta que la hora de formación es un horario de pronto donde los alumnos no captan o no le prestan mayor interés al mensaje que se les da. Hoy en día los chicos están muy familiarizados con el Facebook, con redes sociales, y podemos utilizar esos recursos que son incluso gratuitos para poder transmitir mensajes para los alumnos que puedan ir interiorizando la necesidad de adecuar su comportamiento a cuál es el límite que yo tengo para actuar, para expresarme, para bromear, para lo que podamos querer, en comparación ya al derecho que tiene otro estudiante a ser respetado en cuanto a su integridad y todo eso.